Introducción al concepto y a la aplicación de los servicios ecosistémicos, y lo vamos a relacionar también con los retos que esta temática, ¿no?, nos tienen para los próximos años, después de esta pandemia. Por eso es que le hemos titulado como el post-COVID. ¿Cuál es el contenido de nuestra presentación del día de hoy? Vamos a repasar los antecedentes históricos de la idea o el concepto de los servicios ecosistémicos. Luego vamos a conocer el marco conceptual de los servicios ecosistémicos. Vamos también a conocer brevemente cuáles son las metodologías para medir el estado de conservación de los servicios ecosistémicos. Vamos a repasar brevemente también los métodos de valoración de los servicios ecosistémicos. Hablaremos un poco de los modelos de gestión que tenemos hoy en día en los servicios ecosistémicos y cuáles son los retos de la gestión de los servicios ecosistémicos post-COVID-2019. Bien. Sobre los antecedentes históricos de este concepto. Vean. En realidad, la ruptura en la provisión de los beneficios que nos brinda la naturaleza, a nosotros como seres humanos, ha sido descrita ya por diversas culturas desde mucho antes, ¿no? Ya Platón, en la antigua Grecia, describía la relación de la deforestación y la erosión del suelo, ¿no?, con las sequías que se presentaban en verano. Platón hablaba de unos ciclos que se daban en la naturaleza y él decía pues que cuando había pérdida de vegetación, pérdida de bosques, o sea, había deforestación, los problemas en la erosión del suelo se incrementaban y también había problemas de sequías en verano. Entonces ya se observaba esta relación. Posteriormente, en la época romana, Gayo Plinio II, Plinio el Viejo, en una obra que el Naturalis Historia, describe también la relación que hay entre la deforestación, las lluvias, las tormentas, etc. Entonces, también nos describe en este libro ya que, o en esta enciclopedia, este militar y escritor romano ya nos hablaba sobre esta relación que había en la naturaleza y lo que nosotros causamos en ella y sus efectos, ¿no? Sin embargo, el concepto de servicios ecosistémicos en realidad toma más claridad explícitamente con la obra de George Perkins Marsh. Este abogado y diplomático norteamericano escribió un libro en 1864 que se llamaba El hombre y la naturaleza. En este libro, el señor George Perkins Marsh nos contaba cómo es que culturas del Mediterráneo habían desaparecido porque habían destruido la naturaleza, habían incrementado la deforestación y simplemente estas civilizaciones habían desaparecido por erosión del suelo, ¿no? Y relacionaba también y comentaba también en este libro de que lo mismo había sucedido en otras civilizaciones. Entonces, este libro marca un hito en la relación que hay entre la naturaleza y lo que hacemos en la naturaleza con los efectos que causa en las civilizaciones, ¿no? Entonces, gracias a este libro, por ejemplo, es que se crea el primer parque estatal en Nueva York, ¿no? Un parque muy grande, es el más grande en esa zona de Estados Unidos, el Adirondack Park, ¿no? Bien, sin embargo, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de servicios ecosistémicos, en realidad estamos hablando de criterios económicos. Y para esto he preparado esta serie de acontecimientos desde el punto de vista de la economía para poder entender cómo es que ha evolucionado en el tiempo el concepto. En esta primera parte ustedes pueden ver tres
grandes momentos en el estudio de la economía, en donde se hace relación, se comenta, se plantea el problema de la naturaleza, ¿no? Hay un primer momento de la economía preclásica, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, en donde la tierra es concebida como una fuente principal del bienestar, ¿no? Entonces aquí, durante esta época, aparecieron una serie de economistas, empezando por el economista, bueno, en realidad era médico físico, economista William Pettit, quien plantea nos mencionaba de que la tierra y el trabajo eran los factores de producción más importantes dentro de una economía. Entonces, ya en 1667 se hacía alusión a esta relación, ¿no? Entonces, él mencionaba de que la tierra en realidad es la madre y el padre viene a ser el trabajo. Posteriormente, otro economista en 1755, Richard Cantillon, un irlandés, escribe un tratado, el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, ¿ya?, que también plantea la importancia de la tierra en la economía. Algunos lo consideran a este señor, a Richard Cantillon, como el padre de la economía política, en comparación a Adam Smith, que apareció unos años después, pero Richard Cantillon, que tiene esta es su única obra que quedó para la historia, y ahí menciona entonces de que el valor nace de la suma de los costos de producción en la tierra. Un francés, posteriormente, François Quesnay, también economista, médico, también nos habla sobre la tierra. Él nos dice que no hay necesidad de la intervención del Estado en la economía, ¿no?, que hay una ley natural en la economía y donde la tierra es la única fuente de riqueza. Entonces, si se dan cuenta, en este momento de la historia económica, la tierra era importante como fuente de riqueza. Posteriormente, tenemos otra época, la economía clásica, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en donde se hace mención también a la tierra, pero se agrega al trabajo como las dos fuentes principales de bienestar. Tierra y trabajo. Y aquí también encontramos una serie de autores, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, ¿se acuerdan de Malthus también? Esta famosa, ¿se acuerdan de la famosa relación que hay entre producción y población de alimentos? Bueno, la producción de alimentos y la población. En algún momento tenía que parar ese crecimiento poblacional por la falta de alimentos, entonces aquí también Malthus se parece. Pero en esta época también aparece Karl Marx, Karl Menger, todos hablando de esta relación en la producción referida a la tierra y el trabajo. A partir ya de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, aparece la economía neoclásica, algunos le llaman la economía neoliberal, ¿no? Y en esta época, en donde el valor de la tierra simplemente desaparece y por lo tanto también los factores relacionados a ella, la naturaleza en general, ¿ya?, y la economía conceptualmente se desacopla del mundo natural, del mundo físico, ¿sí? Entonces, todos son los pensadores neoliberales, neoclásicos, desde Mary Smith, Spirit Leon Walls, de Alfred Marshall, Arthur Cecil, Harold Hotelling, Robert Solow, Ronald Coase, que nos hablan ya de temas de mercados, producción, pero alejado de los efectos que éstas tienen en la naturaleza. Bien, ¿qué más? Entonces aquí nos quedamos en el año más o menos, en el año 2000, y desde el 2000 hacia adelante han aparecido cosas interesantes con relación a los servicios ecosistémicos, pero ya
desde 1970, y aquí quería mostrarles 3 momentos también clave en la historia, para que podamos entender el concepto. Hay un primer momento, entre 1968 y 1980, todos los 70 en realidad, en donde la literatura comienza a enmarcar las funciones beneficiosas de la naturaleza, ¿ya? En las relaciones sociales, ¿no? Entonces, aquí empiezan a aparecer algunos artículos, obras importantes de economistas que nos hacen alusión a eso. Este momento empieza con la tragedia de los comunes, que es un artículo que se escribió en la revista Science en 1968 por Garrett Hardin, en realidad, ¿sí? Garrett Hardin, que nos planteó en ese artículo, nos decía de que varios individuos, ¿no?, motivados por un interés particular, personal, y de manera independiente, podían destruir un recurso compartido, un bien común. Entonces, de ahí es que muchas ideas liberales o neoliberales dicen de que es mejor que los bienes comunes sean administrados por un privado o por el Estado, porque cuando se les deja en manos de los individuos, ¿no?, estos bienes se destruyen, ¿no? Es por eso que le llaman la tragedia de los bienes comunes. En el año 1971 hay 2 obras importantes. El primero de Nicholas George Roegen, que nos escribió un libro, La ley de la entropía y el proceso económico, ¿sí? Este matemático, economista también rumano, plantea ya en ese año que él nos dice que la segunda ley de la termodinámica gobierna todos los procesos económicos, ¿no? Entonces, aquí se plantea la idea de energía en la economía. Lo mismo también escribió, teorizó Howard Odum, ¿sí? Odum es un ecólogo estadounidense. Algunos también lo conocen por su hermano también es otro ecólogo, Eugene Odum. Han escrito una serie de libros, pero el que más ha planteado la idea de energía en la economía es Odum, ¿sí? Aparte de otras cosas que también escribió en ecología, como el modelamiento ecológico, la economía ecológica, la teoría general de los sistemas, una serie de publicaciones que aportaron a la ecología, ¿no? Entonces, tenemos aquí en este momento el planteamiento del uso o la energía en la economía, ¿sí? El año 1972 se escribió un informe, ¿ya?, un informe sobre los límites del crecimiento. Esta es la famosa conferencia de Estocolmo, ¿no? En esta conferencia, en realidad, se le pidió al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, se le pidió que escriba un informe. Lo pidió el Club de Roma, que era una organización. Club de Roma es una organización de científicos, políticos, preocupados en el tema de la naturaleza de la economía, y le pidieron entonces al MIT que pueda escribir un primer análisis sobre el tema de la relación de la naturaleza. Entonces, este informe estaba a cargo de Donella Meadows, que es una biofísica, la que escribió el informe, y lo que se concluye es que el actual incremento de la población, de la industrialización, de la contaminación, de la producción de alimentos, la explotación de recursos, ¿ya? Si es que no se controla, o sea, si es que sigue si es que sigue a ese ritmo, entonces en 100 años se va a culminar, ¿no? O sea,
en el 2072 íbamos a terminar todos los recursos del planeta si es que seguíamos con ese ritmo de crecimiento. El año 1992 se actualizó esa información de la conferencia de Estocolmo, el informe de la conferencia de Estocolmo, y lo que se encontró es que ya para el 92, ¿sí?, se concluyó que ya se había superado la capacidad de carga del planeta. No, ni siquiera valió la pena esperar los 100 años, ¿no? Luego tenemos también aquí a otro momento también importante de este autor, Herman Daly, ¿ya? También es un economista norteamericano. Él plantea un concepto llamado el estado estacionario de la economía, ¿ya? La idea de este concepto del estado estacionario es que podamos llegar a tener una economía que satisfaga las necesidades del planeta sin socavar los servicios de soporte vital que nos entregaba el planeta. Después tenemos también a Ignaz Sachs en el 74. Este es un economista polaco que también ya planteó esta idea del ecodesarrollo. El ecodesarrollo es una idea relacionada al crecimiento económico, pero con bienestar social y también relacionado a la protección del medio ambiente. En el 73 hubo una primera crisis del petróleo, una segunda crisis del petróleo también en el 79. En el 79 también aparece René Passet. Passet es un economista francés que plantea el enfoque bioeconómico de flujos, en realidad haciendo un poco tomando ideas de Odum y de Rogen. Es que Passet nos habla de los flujos energéticos, la entropía en la economía. Hay una crítica fuerte de Passet al modelo económico neoclásico que lo vimos hace un ratito. En el 80, Robert Costanza, que es un economista norteamericano, nos plantea la idea de los modelos de flujos de energía y materiales en los sistemas económicos. En realidad, Costanza es como un puente entre los conceptos de la economía y los conceptos de la ecología. Entonces, Costanza logra incluir los conceptos de biodiversidad, capacidad de carga, capital natural en las ideas, en las teorías económicas. En 1982, se crea el Instituto de Recursos Mundiales. Esto es el World Resource Institute, es una ONG norteamericana enfocada a desarrollar herramientas e información, investigación básicamente, relacionada a economía, ecología, pero que pueda promover, pueda impulsar iniciativas de gestión sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, esta institución cuenta con una serie de científicos, economistas, ecólogos, geólogos en todo el mundo, desarrollando teorías referidas a clima, energía, agua, alimentación, bosques, ciudades sostenibles. Entonces, es una referencia. Entonces, en el 82 aparece esta institución. Entonces, desde el 80 al 90, ¿ya?, como ustedes saben, en casi todo el mundo, ¿ya?, hubo una expansión de los mercados ambientales a raíz, pues, de estas ideas conceptuales que van apareciendo, pero también durante esta época en la economía hubo un ciclo de privatización. Entonces, este es otro gran momento entre los 80 y el 90. Seguimos repasando. En el 87, en 1987, se produce el reporte del desarrollo sostenible. Ustedes han escuchado hablar del famoso informe de Brundtland, ¿no?, que es una ministra
En realidad, ella la lideró, es una ministra, bueno, en su momento fue la ministra noruega, Harlem Brundtland. Es un informe que critica también al modelo económico actual, basado en el consumo desmedido, y cómo es que este consumo impacta en el ambiente, ¿no? Entonces, en este informe se usa por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, de ahí aparece, de ahí se toma este concepto de desarrollo sostenible. En el 87, Jean-Martin Salier, que es un economista catalán, ¿ya?, plantea sus ideas, las primeras ideas de economía ecológica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la economía ecológica? En realidad es un planteamiento nuevo, relativamente nuevo en el 87. Es un planteamiento interdisciplinario de la economía, ¿no? Entonces aquí lo que se estudia son las relaciones entre los ecosistemas, los sistemas naturales y los sistemas sociales, los sistemas económicos. ¿También? Entonces también hay aquí una postura crítica al crecimiento económico per se. En muchos casos se confunde la economía ecológica creyendo que es parte de la economía ambiental, ¿no? Eso hay que tener bien claro que son dos cosas distintas, de alguna forma, porque obedecen a propuestas, a teorías económicas distintas. La economía ambiental se deriva de la economía neoclásica y la economía ecológica se deriva de todas estas ideas de energía, ¿no?, y todas estas ideas de flujos de energía y materiales que se había desarrollado durante estos años previos. Entonces son dos cosas que hay que diferenciarlas, ¿no? En el 89, entonces, tenemos a Peirce y un grupo de colaboradores también, David Peirce, que juntos con sus colegas desarrollan la idea del desarrollo económico y la sostenibilidad, ¿no? En realidad son las primeras ideas de economía ambiental, ¿no?, en el 89. Para el 89 también se crea la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, aquí, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, que desde ese momento comienza a publicar la revista de Economía Ecológica, que hasta hoy en día se produce, ¿no?, cada mes o cada 2 meses, creo, con toda la información que se investiga, se produce sobre economía ecológica. Esta fundación fue creada por un grupo ya de ecólogos que habían tomado nota de toda esta producción intelectual de economía ecológica previa. El programa de biodiversidad de Bejer es un programa que se generó a partir del Instituto de Economía Ecológica de Bejer en Suecia, ¿ya? Tuvo un programa interesante, también produjo una serie de documentos de información sobre economía, ecología, y sigue produciendo hasta ahora. Este es un instituto en Suecia, fundado también por un economista ambiental, Carl Goran Mahler se llama el que lo fundó. Acaba de morir, creo, leí el otro día que acabó de morir en enero de este año. Pero bueno, entonces ahí tenemos también otra referencia en el proceso histórico. En el 92, Constanza y Daly plantean la idea de capital natural. Para el 93, las Naciones Unidas hizo una primera evaluación global de la biodiversidad. En el 97 también hubo momentos muy, muy interesantes, porque en el 97 se lanzó por primera vez el programa de servicios, de pago por servicios ecosistémicos en Costa Rica, que es un referente importante en la región y que continúa hasta hoy en día. Entonces nace en este momento, en el 97. Y también las publicaciones de Daly sobre el servicio de la naturaleza y otra publicación de Constanza también sobre el papel de los servicios ecosistémicos en el mundo.
Para el año 2000, esto lo vamos a hacer rapidito también porque por cuestión de tiempo, para el año 2000 se genera el concepto del antropoceno, planteado por Crutzen y por Stormer, y nos dicen de que el ser humano, el hombre, ha marcado un hito en la evolución, en el proceso evolutivo de la Tierra, ¿no? Entonces plantean esta nueva era del antropoceno, y obviamente con las consecuencias que esta era demanda, ¿no? Sobre la presencia del ser humano en la Tierra. El año 2000 también se plantean los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? En el 2002, en la revista de Ecología, y esto véanlo en el Google, hay un número especial en esta revista en Economía Ecológica, un número especial sobre servicios ecosistémicos. Entonces, toda la revista reunió, o sea, toda la edición de la revista reunió los artículos referidos a servicios ecosistémicos. Entonces, de ahí se genera una serie de conceptos, planteamientos, cosas muy, muy interesantes sobre servicios ecosistémicos. El 2003 se lanza la idea de la evaluación de los ecosistemas del milenio, que se materializó recién en el 2005. Por acá, reporte, el resultado de los ecosistemas del milenio. En el 2005 también se planteó por primera vez el sistema de comercio de emisiones, la venta de carbono, que también hemos escuchado, en la Unión Europea. Para el 2006, también hay un hito importante. En el 2006 se generó el informe Stern. El informe Stern es un primer análisis, a través de un informe, es un primer análisis sobre el impacto del cambio climático en la economía mundial. ¿Sí? Esto fue liderado por Nicholas Stern, que es un economista, fue encargado en realidad este informe fue encargado por el gobierno del Reino Unido, ¿ya? Y en este informe lo que se dice es que se necesita, en ese momento, ¿no? Se necesitaba entre el 1 y el 2% del PBI mundial para poder mitigar los efectos del cambio climático. Y si no se hacía eso, lo que tendríamos era una caída o una pérdida de más o menos el 20% del PBI mundial, si es que no se invertía ese 1 o 2% del PBI mundial para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces aquí este informe, el informe Stern, nos da una idea del impacto del cambio climático en la naturaleza. Para el 2007, hace su aparición un estudio sobre economía de los ecosistemas y la biodiversidad, el TIP. ¿Ya? En este estudio, que es un estudio dirigido también por otro economista, Pavan Sukhdev, que es un indio, que en realidad es una iniciativa internacional, ¿no? que buscaba demostrar cuáles son los beneficios de la naturaleza, de la biodiversidad en la economía. Entonces sigue produciendo hasta ahora, si ustedes también buscan en el internet, textos interesantes sobre el valor de los ecosistemas y la diversidad en la economía. El 2007 hubo una reunión en el Parlamento Europeo, una conferencia. Esta conferencia fue convocada por el Club de Roma, por BBF y otras organizaciones también interesadas en el tema de economía y ecología, y se generó esta conferencia con políticos, con empresarios, algunos parlamentarios. Se tituló esta conferencia Beyond PBI, o sea, más allá del PBI, en donde lo que se buscó fue aclarar los índices, o sea, lo que se quería demostrar era que el PBI no bastaba para demostrar crecimiento, progreso en los países, sino que se necesitaban otros indicadores, ¿no? que se incorporen otros indicadores sociales, ambientales. En el 2011, entonces esto de acá
Todo esto de acá son los hitos más importantes con relación a los servicios ecosistémicos en la política, en la gestión, pero a nivel de decisiones globales del planeta, ¿no? Ahora quisiera aterrizar lo que sucede en el Perú. Pues ustedes han visto que en el país, en el Perú, de aquí hacia atrás no hay mucho, pero lo que sí empezó a suceder en el Perú fue desde el 2008 hacia adelante. Entonces, por ejemplo, allá bajando al nivel de decisiones nacionales, en el 2008, para muchos seguramente ya lo han escuchado hablar, se inicia esta iniciativa interesante apoyada por por la cooperación alemana, una iniciativa de pago por servicios ecosistémicos en la cuenca baja del río del Alto Maipo, ¿no? Se inicia en esto. Entonces es un hito muy, muy interesante que vale la pena nombrar. En el 2008 también, no le he puesto ahí porque en realidad está en evaluación, pero en el 2008 también se inicia el proceso de TDS, de transferencias directas condicionadas, el programa de bosques del MINAM, que hasta ahora continúa, y que tiene un mecanismo de transferir recursos, dinero para proyectos que tienen objetivo de conservar bosques, ¿no? Entonces también en esta época. El 2014 en el Perú hace su aparición la ley 3215, la ley de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, en el 2014. El 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es tomado por gran parte de nuestras instituciones y nuestros diseñadores de políticas, para que son incluidos en las políticas, los CDS. El 2015 se genera una herramienta interesante, los lineamientos de política e inversión pública en materia de diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. En el 2015 fue planteado por el MEF y por el MINAM. Es una herramienta bien interesante que nos ayuda a aterrizar estas ideas ya en la inversión. El 2016, el Ministerio aprueba el reglamento de esta ley que se había promulgado el 2014. También en el 2016 aparece el decreto legislativo 1280 que aprueba la ley marco de gestión de prestación de servicios de saneamiento. ¿Por qué le pongo acá? Porque dentro de este decreto se considera ya los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos para los servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, con este marco jurídico es que SUNAS plantea también luego su directiva sobre mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos tenido un repaso de cómo ha ido creándose este concepto de servicios ecosistémicos desde un concepto básico de la economía neoclásica, de un concepto básico de tierra como un factor de producción, hasta ya aterrizar en políticas concretas de retribución por servicios ecosistémicos en nuestro país. Bien, entonces,